La Alcaldía Venustiano Carranza les da una cordial bienvenida al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Así también el Congreso de la Ciudad de México en esta presentación de asamblea del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. A continuación les presentaré a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. A nombre de nuestra alcaldesa de Venustiano Carranza está el licenciado José Antonio Arellano Nájera, director de Planeación Estratégica. El licenciado Alejandro Luevano Pérez, director de la Oficina de Consulta Pública del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. A nombre de la licenciada Astrid Miranda Cañizares, directora de la Casa de Gobierno de Atención y Participación Ciudadana, la compañera Rocío Carreto Osorio, líder coordinador de proyectos. A todos ustedes les damos una cordial bienvenida y a continuación, a nombre de nuestra nuestra alcaldesa de Venustiano Carranza, el licenciado José Antonio Arellano Nájera, director de Planeación Estratégica. Muchas gracias, vecinas, vecinos. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este foro. Les damos la cordial bienvenida a nombre de nuestra alcaldesa, la licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa aquí en Venustiano Carranza, a los compañeros del instituto, aquí el buen amigo Alejandro Luevano Pérez, director de la Oficina para la Consulta Pública y la Participación Social del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Está por también acompañarnos, está pendiente su participación, su asistencia del diputado Israel Moreno Rivera, que también se va a incorporar en un momento. Y también le damos la bienvenida aquí a la compañera que viene de la Casa de Gobierno de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias a todos ustedes. Les vamos a dar pues un espacio para que nos puedan ustedes aportar algunas propuestas, alguna situación que tengan dentro de sus comunidades para la conformación del proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045. Por su atención, gracias, bienvenidos. Agradecemos las palabras del licenciado José Antonio Arellano Nájera, director de Planeación, a nombre de la alcaldesa Evelyn Parra. A continuación, el compañero Alejandro Luevano Pérez, director de la Oficina de la Consulta Pública del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, nos dará el mensaje. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir a este foro. Les agradecemos la posibilidad de estar aquí y dialogar esta tarde sobre el futuro de la Ciudad de México. Entonces, agradecemos también a los representantes de la alcaldía, a la propia alcaldesa Evelyn, a los compañeros del Congreso de la Ciudad de México que organizaron este evento. Y la finalidad es que dialoguemos sobre el futuro de la ciudad, que es lo que yo le estoy mencionando. Como dice en el cartel, venimos a hablar del Plan General de la Ciudad de México, el Plan General de Desarrollo. La jefa de gobierno tomó la tarea que ya se había retrasado en la administración anterior para que podamos definir entre todos los ciudadanos de la capital cuál es el futuro que estamos pensando de aquí al 2045. Es un plan de desarrollo a 20 años. A 20 años. Imagínense que nos toca como generación, nos toca imaginarnos, proponer cómo queremos que esté nuestra ciudad cuando estemos a la mitad del siglo XXI. Ese es el horizonte. Digo, un año más, año menos, ¿no? 45, 46, 2050. ¿Cómo quisiéramos que esté nuestra ciudad a la mitad del siglo que nos toca? ¿Verdad? Esa es la tarea a la que nos están convocando.
Es un mandato de la Constitución de la Ciudad de México. Hemos estado dialogando que estamos en una etapa nueva de construcción de nuestra ciudad, porque antes éramos un distrito federal y ya logramos por fin que nos reconozcan como Ciudad de México y que podamos incluso tener nuestra constitución política. No teníamos en casi 200 años, nunca nos habían dado chance de tener nuestra constitución política de la capital, de la ciudad. Existe la federal, ¿verdad? Pero todos los demás estados, desde que se crearon, tienen su propia constitución. Y nosotros apenas llegamos a conquistar que tengamos una constitución, que además es muy importante. A ver, levanten su mano quienes sabían de que ya tenemos constitución de la Ciudad de México. Eso, más de la mitad. A ver, bájenla. Pero ahora a ver quién la ha leído. A ver quién se le ha buscado para leerle, aunque sea un poquito, pero irla conociendo. Muchas gracias. Porque la constitución de la Ciudad de México ahora quedó la más avanzada de todo el país y nos dice ahí todos los derechos que tenemos, toda la población de la capital, los derechos de los niños y las niñas, de los de la tercera edad, los derechos de los jóvenes, los derechos de la diversidad sexual, los derechos culturales, sociales. Es muy importante que podamos leerla, que podamos enterarnos incluso que tenemos todos esos derechos, y uno de los más importantes es el de la participación. Ahora está garantizado por la Constitución que podemos participar en todos los asuntos de gobierno, de la gestión de gobierno, hasta en muchas de las decisiones. Podemos participar de las problemáticas que tenemos en nuestra comunidad, en la colonia. Pero eso es de lo más importante, porque entonces en todos los asuntos públicos podemos opinar y podemos decir nuestra palabra y decir si estamos de acuerdo o no. Estamos viviendo una maduración cívica de nuestra población. La otra gran tarea que marca la Constitución es esa precisamente. ¿Cómo vamos a construir nuestra ciudad, nuestra alcaldía, nuestros barrios, nuestras colonias o unidades habitacionales de aquí a 20 años? Esa es la tarea que ahora tenemos como segundo paso, después de la Constitución, formar el Plan General de Desarrollo. Y se creó para eso un instituto de la planeación que no teníamos, que algunos estados del país ya tienen su propio instituto de planeación, pero muchos no, y aquí no había. Entonces se creó el instituto para garantizar, hacer este proceso de formar el Plan General de Desarrollo y vigilar que se vayan cumpliendo las metas conforme vaya pasando el tiempo. Una planeación a 20 años que cuando se forme el documento final, que apenas lo vamos a armar, lo aprueban los diputados, fíjense, lo aprueban los diputados, las diputadas, y cuando lo aprueban, toma carácter de ley. Toda la planeación de gobierno se tiene que ajustar a lo que ahí se decida para los 20 años. Esa es la mayor importancia, que no va a ser cualquier consulta, no va a ser cualquier documento. Ya que esté aprobado por los diputados, lo van a publicar y en ese momento 20 años va a ser una ley principal de cómo debe de desarrollarse nuestra ciudad, sus barrios, sus equipamientos, todo va a venir ahí. No es solo lo físico, también es cómo vamos construyendo la cultura ciudadana, la participación, ampliar nuestros derechos, pero tampoco es solo eso, también es cómo queremos al gobierno. ¿Qué no queremos de nuestros gobiernos? Vale la pena criticar siempre, ¿por qué no? Pero juntos también decir ahí qué queremos, qué cambios queremos que haya para que cada vez tengamos mejor gobierno. Lo que se ha avanzado hasta ahorita, qué bueno, pero la idea es justamente opinar para que ahí quede escrito que
gobierno queremos. Y más aún esta tarde, pues que están convocados personas que son representantes de la comunidad en sus colonias, a los copacos, ¿verdad? Entonces ustedes entienden mucho más este propósito, ustedes lo entienden más. Se están haciendo este tipo de foros por toda la ciudad. Tenemos que organizar como 400 o 500 foros, ahí vamos. Pero el de hoy justamente se pensó en que vinieran copacos, porque ustedes están más, pues más en el día a día de todo lo que se necesita y de muchas cosas a las que nos enfrentamos, pues que sí decimos que necesitamos cambios. Necesitamos que sea mejor la participación ciudadana, mejor el diálogo con las autoridades del gobierno a todos los niveles, la ciudad, la alcaldía, la federación, como sea. El chiste es precisamente que pongamos las propuestas para que esto sea lo mejor. Entonces, estamos empezando la consulta ciudadana. Estamos organizando 2 consultas. Así se publicó porque así lo marca la ley. Hay una consulta que es para la ciudadanía en la mayoría de las alcaldías, pero hay otra consulta para los pueblos, incluso los pueblos que están dentro de las alcaldías, como barrios. Esos van en su consulta propia también. Ya no es de que nomás van como ciudadanos, como hemos venido trabajando. Hoy la ley dice que ellos también ya puedan ser consultados como barrios originarios o como pueblos muy antiguos que están ya acá en el territorio de las alcaldías. Así está la ley. La ley está planteando, incluso hubo una reforma al artículo 2 de la Constitución Federal que habla de los derechos de los pueblos, los barrios y de las personas que vinieron de otros pueblos del país. Y entonces estamos obligados a muchas cosas a consultar, a que haya un acuerdo entre el gobierno y los pueblos. Es un acuerdo entre 2 partes. Así como hay un acuerdo entre el gobierno y ustedes como ciudadanía, también hay un acuerdo con los pueblos. Ya de aquí en adelante casi siempre dialoguen, un tema que va a haber cambio de mucha importancia, hay que hacer la consulta. Eso ya está en la Constitución del país y también lo teníamos ya en la Constitución de la Ciudad de México y cada vez más estamos obligados a hacerlo. Y ya estamos entrando a otra etapa nueva donde los servidores públicos tenemos que aprender que ya viene así, pero también la ciudadanía, porque es pedir sus derechos, exigirlos, exigir sus derechos. Bueno, la consulta empezó en noviembre a principios y ahora estamos ya con los foros. Todo el mes pasado se hicieron unos talleres en los Pilares. No sé si a alguien de ustedes le tocó ir a uno de los Pilares. Es una primera etapa como de calentamiento, como quien dice, pero ya estamos en los foros. Y vamos a tener la consulta de aquí hasta finales de febrero. ¿Qué nos toca a nosotros como Instituto de Planeación? Recoger todas sus propuestas, integrar el documento que es el Plan General de Desarrollo. Todavía es un proyecto hasta que no lo apruebe el Congreso de los Diputados. Hasta entonces, mientras se va enriqueciendo, la jefa de gobierno se lo entregamos, la jefa de gobierno dice, a ver, ya les quedó, ya más o menos, mándenlo a los diputados, ellos lo revisan todavía varias semanas y ya que llegan de acuerdo, lo van a publicar y hasta que se publique ya es el plan definitivo. Mientras sigue siendo un proyecto, ¿verdad? El Instituto de Planeación elaboró un documento. Ustedes tienen en sus manos la revista. Es la síntesis rápida, es una síntesis de lo que dice el documento que ya está elaborado, pero ese documento es una propuesta, es un borrador, es un documento de apoyo, porque luego nos dicen, qué chiste que nos llaman, pero ya tienen el documento. No, estamos aclarando. Es un proyecto.
¿Qué falta? Que los ciudadanos lo consulten o no lo consulten, fíjense, nos digan, estas son nuestras propuestas, esto queremos que sea la ciudad, métanlo. Ya se armará el documento casi final, digamos, sigue siendo proyecto. Pero ya hay un documento que sirve de apoyo, que tiene mapas, diagnósticos, etcétera, ¿no? Entonces, este que ustedes tienen aquí en sus manos, en la página 3, ábranlo, trae el índice. Trae el índice. Y a partir de aquí que dice el punto 10, sí todos tienen, ¿verdad? Revista. Cuadernillo, por ahí hay más si faltan alguien. Aquí, ¿no? Aquí a partir del punto 10 enumeramos cuáles son los capítulos que trae este documento borrador. Ahí lo enumeramos. Entonces, por ejemplo, de los primeros son del mayor interés de Copacos, porque dice, con donde está el número 12, dice, número 1, una ciudad democrática de libertades y acceso a la justicia. Ahí viene ese primer capítulo. No sé si ahí lo están proyectando o no, ¿verdad? Bueno. El número 2, Romano, dice espacio público. Nos referimos al espacio político donde actuamos siempre, como ustedes que trabajan en sus unidades territoriales o a nivel de ciudad, de demarcación, pero también nos referimos al espacio socioambiental y cultural. Yo sé que ustedes se entienden muy bien, es porque todo el tiempo están ustedes trabajando sobre las necesidades de las comunidades. Entonces, ahí hay que poner todas las propuestas que ustedes vean que son necesarias para mejorar la vida de nuestras comunidades. Sé que ustedes traen cada quien, ya recorrieron sus calles, ya saben lo que falta, todo eso, pero ahora lo importante es qué proponemos para que todo eso quede bien. El punto 3 dice, una ciudad igualitaria y de florecimiento humano, que todos tengamos acceso a todo, no unos sí y unos no, todos, que podamos tener para que sea nuestra ciudad cada vez más igualitaria con nuestros propios derechos que tenemos. Una ciudad de cuidados y de bienestar. Este es uno de los temas de la mayor preocupación de la actual jefa de gobierno, y que veamos cómo garantizamos los cuidados, como dice ella, desde que nacen hasta que ya nos despedimos de este mundo, ¿no? Que vivamos pues, protegidos por el gobierno, por la ley, con una política que nos ayude a estar bien de cuerpo y mente, ¿verdad? Que para eso es la política de cuidados. Una ciudad productora de salud, que es fundamental para pues, estar bien, para vivir bien, pero también dice una ciudad feminista y de igualdad sustantiva, que quiere decir que de aquí en adelante la mujer no vale menos, el hombre no vale menos, que hay que haber parejos, nos vamos a llevar bien, pero respetando los derechos de las mujeres, que siempre ha estado atrasado por siglos, y los hombres, pues bien que nos aprovechábamos, pero ahora ya no, ya ciudad feminista con igualdad sustantiva. También una ciudad de la diversidad sexual o sexogenérica, como se llama. Qué bueno que cada vez más cada persona dice, pues yo me voy por acá, me voy por allá, me voy por allá. Estamos en una ciudad de libertades, en un país, y que cada quien tome sus definiciones. Pero también una ciudad educadora, innovadora y de desarrollo del conocimiento. En estos días incluso la presidenta estaba hablando de la importancia de generar las innovaciones, los inventos, la tecnología, y convertirnos en un país de punta en el mundo, que de por sí ya jugamos un papel muy importante, pero vamos para adelante con la presidenta, y en nuestra ciudad como de avanzada también. Yo luego les digo, ni saben, en el Politécnico ya hasta tienen un chorro de robots, están bien avanzados en robótica.
Ya andan ahí probando su robot, ya va para adelante toda esta cosa de los inventos. Una ciudad plena de derechos para las infancias y para las juventudes, como otro gran pilar importantísimo que necesitamos mejorar nuestras familias, pues empezando desde los chiquitos. Una ciudad pluricultural y derechos colectivos de los pueblos, que aunque nosotros dijéramos que como que no, pero ellos ya cada vez más dicen, ya me respalda el artículo 2 de la Constitución, así es que o me toman en cuenta o me toman en cuenta, ¿verdad? El punto 11 dice la ciudad cultural con cuidado del patrimonio público, el patrimonio natural que tenemos como Ciudad de México, el patrimonio ambiental y todo lo biocultural. Ahí está la vida, ahí está la vida. Si eso lo perdemos, olvidémonos de la humanidad. Sobrevivirá quien sobreviva con las condiciones más adversas, pero la humanidad no podría resistir. Ya estamos sintiendo los cambios, los golpes del cambio climático. Eso ya va a venir cada vez más constante, por eso es muy importante pues cuidar el agua, el bosque, lo natural, reverdecer nuestras calles. Necesitamos darle vuelta y cuidar, porque ahí está la apuesta de la vida, ¿o no? Esa sí es de veras, tengamos mucho dinero o no tengamos nada de dinero, si la naturaleza nos la cobra, nos la va a cobrar. Ahora es que cada quien ahí sabe. Regenerar el suelo de conservación, ¿verdad? Que es parte de lo mismo que decían, cuidar nuestras áreas naturales protegidas, nuestros bosques, nuestras zonas verdes, todo lo que sea medio ambiente, pues es la garantía de la vida para el futuro en este planeta. De eso todos sabemos, cada vez más sale en las noticias, en la tele. Bueno, una ciudad que sea segura en cuanto al manejo de riesgos, porque estamos en una zona que tiembla de vez en cuando, estamos arriba de un lago, se siguen abriendo boquetes en el suelo, en parte porque venimos de la historia que era un lago, pero en parte porque se está sacando mucha agua, entonces se reseca y se está abriendo las grietas famosas. Ahora que tembló en el 17, se amplió la grieta que está en Iztapalapa y luego se vino también de por Xochimilco. Pues son ya consecuencias del cómo hemos usado la vida cotidiana, entonces hay que ver de qué manera cuidar todo eso y nosotros mismos tener una cultura para el manejo de riesgos. También eso tenemos que aprender como parte de nuestra cultura cívica, ciudadana, cómo manejarnos en situación de riesgos, pues para cuidarnos más y protegernos y saber cómo actuar en casos de este tipo, ¿verdad? Una ciudad proveedora de vivienda sostenible y adecuada, ahí van unos programas que está impulsando la presidenta, pero también la jefa de gobierno, de movilidad sustentable, de economía dinámica, también una ciudad de trabajo digno y que podamos vivir en territorios de paz y seguridad ciudadana. Sabemos que ahí hay uno de los temas que más nos lastiman, que más nos preocupan. Por eso tenemos que pensar qué tenemos que ir haciendo poco a poco para que de aquí a 20 años pues ya pues tengamos mucho más control de todo eso y nuestros hijos que van a crecer pues puedan vivir en mejores condiciones. Por último, una metrópoli global, que de por sí nuestra ciudad siempre ha sido global, relacionada con todo el mundo. Ahora hasta el mundial va a tocar otra vez, eso se decidió desde hace varios años, no es de ahorita, pero ya todo el mundo anda que el mundial para junio. Una ciudad hospitalaria y por último un gobierno con finanzas públicas para el desarrollo y que sea un buen gobierno, que ayudemos a opinar con todo lo que le criticamos al gobierno, pero a ver, hagámoslo como propuestas.
¿verdad? Para que lo mejoremos. Entonces, la tarea es qué tenemos que hacer para mejorar todo lo que sabemos que anda medio mal. O si anda bien, pues que esté mejor. Entonces, un trabajo de varios meses, estamos reuniendo opiniones. Si aquí salen 20 opiniones, 100 opiniones, está muy bien, qué bueno. Las juntamos con las que están saliendo, con vecinos, vecinas de otras partes de la ciudad, y vamos a integrar este documento. El documento, decía yo, va a durar para 20 años. Entonces, imagínense, el gobierno de ahorita, de Clara Brugada, pues se acaba en el 2030. Toca dejar las bases, ¿ya? Aprobando el plan, ahí está la base, y todavía vienen otros 2 o no sé cuántos, 3 gobiernos para que les tocará apegarse a lo que ya marcó el plan. Y de las alcaldías, pues cambian cada 3 años, entonces va a abarcar todo ese periodo una vez que sea aprobado el Congreso, por el Congreso. Estamos pensando que entre marzo y abril, ya termino, perdónenme lo largo, pero sí estamos pensando que entre marzo y abril ya se va a aprobar el documento. Ya se aprobaría y de ahí pues ya vienen otras etapas, porque luego vamos a hablar del ordenamiento territorial, pero eso ya, ese es el otro capítulo que va a venir después, aquí con su alcaldía. Pues esto, muchas gracias, estamos a la orden para sus propuestas, opiniones, vamos a ir tomando nota y al final, pues si se requiere, hacemos algún comentario final. Pues esta es la tarea que nos encomendaron entre todas y todos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Alejandro Levano Pérez, director de la Oficina de la Consulta Pública del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Primera ronda de participación. A continuación pueden levantar la mano y hacer algún comentario o contarnos alguna situación que les gustaría que sea planteado y de alguna forma observado en este Plan General de Desarrollo. Levanten la mano. Buenas tardes. Me parece muy bien, pero ¿cómo se va a realizar? Digo, entiendo cada uno de los programas que se están llevando a cabo, que se están proponiendo, pero ¿cómo se van a llevar a cabo? Aquí por la zona oriente tenemos la problemática de que está en cuello de botella, hay mucho tráfico en las mañanas, en las tardes, está el metro, está el transporte público que viene del Estado de México y no hay una regularización ahí todavía. También está el problema del drenaje. Sabemos que el drenaje, incluso en el 2010, fuimos y nos comentaron que ya no tenían incluso los mapas cuando se construyó la ciudad y por eso también hay cierto problema, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería la propuesta para poderlo llevar a cabo, ¿no? El suministro de agua. Sabemos que hay mucha escasez también y digo, son cosas que sí son importantes. Entiendo cada una de ellas, entiendo incluso lo de salud. Sabemos que hay servicios médicos, sabemos que hay en algunos que no hay mucha, que no son dirigentes, que no hay medicamentos. Sabemos que hay muchos, todo eso que usted comentó me parece muy bien, pero yo quisiera saber cómo se pretende llevar a cabo, porque como usted lo comenta, somos representantes de las colonias, y es decir, fíjate que va a pasar esto y esto y esto otro, pero el cómo, ¿no? El cómo se va a realizar. Tenemos con esta problemática, al menos en la zona de los Arenales, muchísimo tiempo. Y en cuestión de, sí, a lo mejor me adelanté un poquito en la regularización territorial, ahí también tendría que ser, platicarlo muy bien, porque ¿qué pasa? Al menos igual allá por aquella zona, resulta de que se hace la regularización territorial y si tú eras tercera, pues ahora eres cuarta. Ese no es el problema son tus escrituras. Cuando tú ya vas a escriturar, resulta que tú ya no eres de esa colonia o vas a pedir una constancia
y resulta que no, porque tampoco la DGRT manda toda esa observación a las instancias que son Teléfonos de México, de luz, predial y todo. Y todo eso también genera un conflicto para los vecinos, más cuando son vecinos ya adultos mayores, que, no, que ya no cuentan ni con las actas de nacimiento y con los papeles. Yo ahorita tengo precisamente este problema, ¿no? Nunca se registró la propiedad cuando me la vendieron, y ahorita tengo ese problema porque resulta que yo soy Arenal Cuarto en Venustiano Carranza y aparece esa dirección en Iztacalco. Y precisamente ese problema se ha visto desde ya mucho tiempo, cuando los vecinos nos comentan que van a adquirir una propiedad o van a vender o la quieren reclamar y ya no se las hacen válida porque ya no son de esa colonia, ya son de otra colonia, porque la misma distritación que hace la DGRT, pues ellos nada más se basan en el conteo de cuánta población y sobre esa población se va a hacer, pero sí afecta las escrituras y las propiedades de los vecinos. Entonces, tal vez a lo mejor son varias cosas que yo podría plantearle, pero sí sería importante que nos dijeran más bien cómo se pretende los tiempos e incluso a qué áreas pueden acudir nuestros vecinos si tienen este tipo de problemática. Eso sería todo. Buenas tardes. Yo soy de Moctezuma 24. Tenemos un gran problema en cuestión es el tema muy difícil, el tema de droga. Hay muchísima inseguridad por ese tema de la droga. Sí tenemos seguridad, sí pasan las patrullas, pero el problema es que nos asaltan. No podemos así abiertamente decir aquí en esta calle o aquí en esta calle, porque por la seguridad de nosotras mismas. Otro tema es que yo he visitado varias escuelas de la zona que me toca y falta mucha infraestructura. Yo he visto niños que están sentados en el piso a la hora de su refrigerio tomando sus alimentos. He pasado a varios centros de salud a donde no hay ni siquiera medicamento, y lo peor es que no hay placas para un examen, ni siquiera hay para un general de orina. Hay otro centro de salud que también le falta mucho medicamento porque es para personas de COVID. Entonces tenemos muchos problemas. Hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. Yo tengo 24 años de ser Copaco y antes de Colonia, antes sembrada, pero siempre preocupada por mi comunidad. Y la verdad, mi comunidad hemos avanzado súper, pero nos falta mucho. En seguridad nos falta mucho. En la venta de la droga nos falta muchísimo. Tan solo les platico que hablo con una patrulla y digo, oiga, es que fíjese que aquí, sí, los metálicos. O sea, ya saben dónde es, pero pues no hacen nada. La verdad, no sé si ellos no son la guía para hacer un avanzado en ese sentido, pero sí tenemos mucho. Tenemos problemas con el agua también. La tubería ya está muy vieja. Yo sé que no le toca a la alcaldía, sin embargo nos ayuda mucho, pero es con agua y vas con agua y con agua no te hace caso. Están tapadas las tuberías, llega muy poquita agua, nos ha ayudado la alcaldía a destapar. Vamos y bombean
la tubería para modo de que entre un poco de agua porque están tapadas. No es problema de falta de agua en algunas casas, pero sí es problema de la tubería vieja. Y como dicen, es una colonia, mi colonia tiene como 100 años. Y esa colonia, pues, están los socavones, pero a mí en lo que me interesa es qué hacemos con todo esto, con quién vamos, a dónde vamos. Tenemos, por ejemplo, la avenida Iztaccíhuatl, estaba hermosa, hermosa, pero de un tiempo para acá ya se descuidó y ahora está horrible, seca. Entonces, vamos para abajo. Me interesa la seguridad de los niños, de las criaturas. Eso sí me interesa mucho. No les puedo hablar más de otra cosa porque la alcaldesa, pues la tenemos, es la primera alcaldesa que yo veo que en esta alcaldía, sean alcaldes o delegados que han estado, nos han dado lo máximo, de verdad lo máximo. La alcaldesa, déjeme decirle, si ustedes no lo saben, que a las 2, 3 de la mañana anda haciendo recorridos. Niño que es menor de edad, niño que se lo carga y se lo lleva a su casa. Hasta eso hemos llegado. En cuestión de deportes tenemos lo mejor para que los chiquillos se dediquen a algo que no los lleve a las drogas. Pero sí les pido, falta mucha infraestructura en la escuela, falta mucho en los centros de salud, falta mucho en cuestión de seguridad. Yo les pido la droga, por favor, porque los mismos que venden la droga son los mismos que nos asaltan. Y le digo, hay mucha inseguridad porque pues yo apenas el jueves fui víctima de robo. Y no soy la única. Las vecinas seguido nos dicen, ¿qué pasó? Es que me acaban de asaltar. Y ya se había acabado eso. En verdad ya habíamos no terminado, pero habíamos disminuido. Y ahorita otra vez volvemos a todo eso. Sí tenemos una alcaldía preciosa, sí. Sí tenemos una alcaldía que nos escucha, sí. Pero también nos hacen falta cosas. Como usted dice, a futuro nos hacen falta muchas cosas. Y nos hace falta que nos den más presupuesto a las alcaldías. Eso es lo que sí necesitamos. Que sí trabajan los diputados, sí trabajan para que tengamos un mayor presupuesto, pero necesitamos más. Y las casas del adulto mayor, por ejemplo, tenemos una en Venustiano Carranza, en Ucurpe, y otra en Los Arenales. Pero nos faltan en varias casas porque los adultos mayores no se pueden retirar a espacios grandes porque luego van solos y los tenemos que cuidar. ¿Sí? Y me interesa cuidar a los adultos mayores y es lo que más tenemos en mi colonia. Por favor, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy copato de una colonia que está muy pegada a la zona centro de la Ciudad de México, Colonia Penitenciaría. Voy a empezar por la pregunta que está en este flyer. Dice, ¿cómo sueñas tu ciudad? Yo sueño una ciudad libre de basura en las calles. Sueño también una ciudad atendiendo o dando más atención a la población en situación de calle. Sé que el gobierno de la Ciudad de México tiene albergues, tiene cuidado con esta población. Sin embargo, en cualquier calle que veamos de cualquier colonia, hay mucha población en situación de calle. Básicamente, esas serían mis dos comentarios. Y como propuesta, bueno, pues no sé, a lo mejor hacer más casas de atención a esta población. En cuanto a la educación con los vecinos, sé que la jefa de gobierno acaba de implementar la separación de basura.
Sin embargo, creo que por ahí tenemos también que continuar o empezar con esa situación. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. También yo soy vecino de Penitenciaría y aquí hablas de espacio público socioambiental y cultural. Aquí en estas colonias que rodean lo que es Peni, La Morelos, Candelaria, hay un pequeño problema que se ha hablado y en mi persona lo he transmitido a instancias públicas y como dicen, no hay respuesta. ¿Por qué? No lo sé. Tenemos un pequeño problema en esas colonias. Dices tú, un espacio público bien definido, socioambiental. Tus vecinos que tienen 2, 3 carros, los dejan siempre aparcados en batería, cuando es ilegal. Cuando sabemos que eso convoca una multa. Nuestros pasos peatonales, los carros obstruyendo, y tú corres el riesgo de que vas saliendo de un carro y ya viene otro carro enfrente y te das cuenta por qué. Porque sale en batería. Decía bien nuestra compañera, nuestra vecina, que tenemos problemas con los indigentes. Muchos carros en esa zona están abandonados. Los dueños los tienen ahí aparcados a 1 metro separados de nuestra guarnición. Siempre lo mismo, carros abandonados, mucha gente en situación de calle los utiliza como guarida, hasta los mismos asaltantes están ahí esperándote. Tú no te das cuenta por qué vienes en la noche, la deficiencia en las luminarias, que también se ha tratado en estas colonias, no solamente en mi colonia, son graves. Se les ha pedido apoyo, no hay respuestas. Sobre el eje 1 Norte, Congreso, no tenemos un puente peatonal. Tenemos la estación del metro Morelos saliendo. Tenemos una calle que hace una derivación hacia eje 1 Norte, pero ¿qué crees? Los mismos vecinos tienen sus pequeñas casitas para sus cosas sobre la acera. No podemos caminar sobre la acera, ¿por qué? Porque todas esas calles están completamente llenas de casitas para sus cosas. Tenemos que caminar sobre la carretera. ¿Para qué? Para que nos atropellen, para que pasen las motos. No hacen caso. Había una patrulla hace tiempo, dejaron de ponerla. Yo les preguntaba a los oficiales, oye, ¿por qué no le prohíbes a los carros pasar sobre la banqueta? Porque ellos agarran esta calle sin darle toda la vuelta y meterse a eje 1 Norte. Tenemos, en teoría, derechos como peatones, que no son garantizados. Entonces yo te digo, queremos un espacio público socioambiental bien definido. Yo creo que debemos empezar a trabajar en esas cuestiones de que si ya se hizo hincapié a las autoridades, ¿sabes qué? Mándame una patrulla, no una preventiva, una de tránsito. Porque tú le hablas al preventivo y te dicen, no, pues es que eso no me compete a mí. Y es cierto, esa no es su función. Tránsito debería de ir y ver por qué esos carros todos los días, a toda hora, están en batería. Y si tú le dices algo a los vecinos, te agreden, te tachan de que eres nefasto, que está en su derecho, cuando sabemos que no es así. Entonces yo sugeriría que por favor las autoridades tomaran cartas en todo esto. Simplemente, como te digo, luminarias, digo, no solamente es mi colonia, estoy hablando desde Candelaria hasta casi la 20 de noviembre. Generalmente tú vas en la noche y ¿qué haces? Te da miedo salir. Más cuando ves que todos los carros están tapando la calle, no puedes distinguir tú quién o cómo. Entonces yo propondría eso, tener un mejor control sobre todas nuestras avenidas, no tan solo las principales, sino también las secundarias, las primarias, para que pudiéramos tener mejor acceso a nuestros derechos como ciudadanos y no se estuviéramos pidiendo tanto nuestras vías públicas. Gracias. Buenas tardes, soy vecina de Moctezuma, segunda sección. A mi parecer, yo creo que tienen que ponerle más atención a lo que es el sector salud, porque a mí me asombra que, por ejemplo, en un hospital general no tengan aparatos de ultrasonido. Y mejor Salud Digna cuente con esos aparatos. A mí me asombra mucho que no tengan para hacer un estudio de orina
de sangre que te tengan que decir, tienes tu estudio hasta el otro año. Por mientras, pues a ver si paso la noche. Poner más atención en sector salud y en cuanto a seguridad. Nuestra policía no está capacitada. El personal que tienen de policía no son aptos para mantener la seguridad en una ciudad. Yo sugiero mejor Guardia Nacional para evitarnos ya tanta corruptela, tanto narco y tanta delincuencia. Poner más atención también en nuestras calles, está llena de basura. No sé si habrá manera de multar, de decirle al ciudadano que mantenga sus casas limpias. Las fábricas tienen mucha basura alrededor. Hay que ponerles una multa para que limpien sus áreas, sus espacios. Nuestros parques y camellones están sucios. No hay una ciudadanía educada. Hay que educar desde la escuela, poner a los niños a ser más sensibles, porque los niños de hoy no son sensibles. Maltratan animales, ensucian calles. Hay que ver esa parte de la educación en las escuelas primarias. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos, todas, como se dice ahora. Uno de los principales problemas que hemos analizado un grupo compactos de la ciudad es que la Constitución de la Ciudad de México es garantista y poco tiene de obligatoriedad para los ciudadanos. Eso ha provocado mucho desorden. Lo podemos ver en el circular de las motos. El andar, no respetar calles, tirar la basura, todo lo que los compañeros vecinos ya dijeron, todo eso, si hay sanción, no se aplica. Se requiere que se aplique a nivel general de la ciudad. La participación ciudadana es algo que es vital, pero va en dos sentidos. Uno, de aquí para allá, y otro de allá para acá. Si el gobierno, en sus tres niveles, porque, bueno, debo aclararlo, yo vengo de la alcaldía Cuauhtémoc, allá que se haga un foro de estos, por la situación política con la alcaldesa, es muy difícil que se haga. Pero tenemos los tres niveles de gobierno, como decías, está el federal, el local y la alcaldía o municipal, si gustan. Y no hay comunicación de allá para acá. Como ahorita lo celebro, qué bueno que hay la consulta para el Plan General de Desarrollo. Antes no lo hubo, o lo hubo muy limitado. ¿Qué queremos los habitantes de esta ciudad? Orden. Orden, desarrollo social, un desarrollo económico social. En algún otro sexenio, el gobierno de la ciudad impulsó las cooperativas y tuvieron algunas de ellas mucho auge. ¿Y eso en qué se transmite? En economía social, pero también en ocupación social. Es una forma de cómo mantener a los jóvenes ocupados en algo porque van a ganar un dinero. Requerimos de esa atención que sea real de la autoridad. Como lo comentaba la vecina, tenemos el grave problema, entre otros, de las personas en situación de calle. En la Cuauhtémoc, que somos la alcaldía que concentra más población en situación de calle, desde marzo tuvimos algunas reuniones con la Secretaría de Gobierno por instrucción
de la jefa de gobierno. Marzo, y a la fecha no tenemos resultados. Nos han dicho el resultado de ese famoso censo que iban o que ya hicieron. Y para acabar de arreglar el asunto, lo que hacían es que nos mandaban al ayudante del ayudante del ayudante del secretario particular del secretario de gobierno. Personas sin capacidad de decisión. En la Cuauhtémoc nosotros hicimos, con la alcaldesa que llegó, ya no era cuestión de partidos ni de colores, era cuestión de ciudadanía. Hicimos el intento hasta 5 veces por mantener un diálogo con ella y seguimos esperando, no tenemos la respuesta. Ojalá que en esta alcaldía sí los atiendan, allá no. Pero lo peor de todo es que recurrimos al gobierno central y seguimos en las mismas. Como Copacos, no nada más de la Cuauhtémoc, de varias alcaldías, ya hicimos una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, que ahorita se está trabajando en el Congreso, y que gracias a la sensibilidad del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el diputado Fernando Zárate, que tiene la sensibilidad porque él viene de la lucha también, de la lucha vecinal, es que esto se está por lograr, todavía no se logra, pero ya nos escuchó, ya hicimos mesas y ya cerramos esas mesas. Personas así requerimos funcionarios legisladores que realmente bajen, que no nos citen para tomar un café o para presumirnos de su informe. Queremos y requerimos gente sensible. Repito, en la Cuauhtémoc, no sé aquí cómo esté, pero en la Cuauhtémoc tenemos una persona que vivía en Polanco, en otra alcaldía. No conoce nuestro territorio, no sabe de lo que se trata. Por fortuna, hay mucha gente en el gobierno de la ciudad que sí es sensible. Estamos atacando ahorita como vecinos y resolviendo el problema de la colonia tabacalera, donde está el monumento a la revolución, es la tabacalera, que ahí les ponen una feria de parte del gobierno de la ciudad, que entorpece todo el tráfico y se crea una ola expansiva que afecta a San Rafael, a la Cuauhtémoc, a la Juárez y hasta un poco del centro. Y nos están escuchando y lo están tratando y van a determinar qué hacer. ¿Por qué no hacerlo con todo? Nosotros estamos pidiendo en esa reforma de la Ley de Participación Ciudadana algo que es importante y ojalá ayuden a empujarlo. Que los copacos, bueno, no sé si lo saben, los copacos tenemos un representante por cada comité. Y ese representante forma lo que se llama la coordinadora de copacos de la alcaldía que sea. Y esa coordinadora elige a 3 personas que son de la junta de la coordinadora de copacos de la alcaldía. Bueno, nosotros estamos pidiendo que para esas 3 personas, para una de esas 3, que se lo rolen como quieran, esté incluida en el consejo de la alcaldía. ¿Por qué? Porque nadie nos baja información a nosotros. Y si nosotros como copacos no tenemos la información, ¿cómo lo vamos a poder verter con nuestros vecinos? No sabemos el presupuesto, no sabemos cuáles son los programas sociales que tienen, no sabemos nada de la alcaldía. Pero sí nos piden y nos exigen todo. Por eso hay 2 leyes para servidores públicos. Ley de responsabilidad. Queremos que se apliquen para que no funcione. Sea de la alcaldía o del gobierno de la ciudad, para que sea. Ya no se trata de elegir un gobierno, ya lo tenemos electo.
ahora queremos que funcione, pero por muy buenas intenciones que haya, si no hay una reciprocidad, si no hay esa participación ciudadana de vecinos, de habitantes, con gobierno y de gobierno con los ciudadanos, está roto el diálogo. No funciona así. Queremos, no sé en qué capítulo de todos los que lo leyeron, quepa esto. Pero para concluir, nosotros presentamos para el tema de las personas en situación de calle, que nos dicen que la Constitución política de la Ciudad de México prohíbe llevárselos contra su voluntad. Pues denle, es cierto, porque sí lo dice, pero denle una revisada a la norma de salud, creo que es la 28 federal, que permite y autoriza que se los lleven contra su voluntad, siempre y cuando una autoridad los tutele. ¿Qué queremos? No queremos que los lleven a incinerar, que los mate, no, al contrario, son personas que merecen una vida digna, como lo marca la Constitución. Llévenlos a clínicas, busquen rehabilitarlos entre 6 y 12 meses. Después de 6 meses, a los que estén preparados, que la Secretaría de Trabajo los capacite para algún empleo. Que esto lo haga, la rehabilitación la puede hacer el IAPP, que es Bienestar, pero también la Secretaría de Salud. La capacitación para el trabajo, obviamente, la Secretaría del Trabajo, pero también que les consigan un trabajo. Y también que la Secretaría de Seguridad Ciudadana les dé un seguimiento mínimo por 1 año para evitar recaídas, abandonos de trabajo. ¿Qué es lo que pretendemos? No sé si lo sepas, hay una gaceta oficial que marca que son 13 dependencias del gobierno de la ciudad que deben de inmiscuirse en el problema de las personas en situación de calle, y solamente lo hace una institución. Pero ¿saben qué es lo triste? Que las 13 tienen presupuesto para eso y no lo aplican. Si lo tienen, háganlo, úsenlo, aprovechen lo que ya está ahí. ¿Cómo lo incluimos eso en el Plan General de Desarrollo? No tengo idea. Se están tomando notas, que no se quede este diálogo en solo un diálogo, que se quede en una propuesta verbal que ustedes pueden muy bien llevar a quien corresponda, a los diputados, a la jefa de gobierno, a quien sea, pero que nos escuchen como vecinos y como habitantes de esta ciudad. Les agradezco la atención. Hola, buenas tardes. Soy Miriam Telles de Copaco Aeronáutica Militar. Bueno, pues mi propuesta sería implementar nuevamente, como hace 5 años, el licenciado Julio César Moreno manejaba obras de teatros en parques, esto para ayuda de infancias. Lo comento porque 2 de mis hijos estuvieron tomando estas clases de teatro, o él conseguía de repente actores y eso, y venían a dar pláticas y todo, o juegos de circo y todo. Creo que eso es algo muy importante, como él lo decía, para evitar que los niños estén al rato en las calles, en las drogas y demás. Yo como madre de familia, pues me preocupa eso, aunque en la actualidad ya sé que existen los pilares, mis hijos asisten a pilares, son de gran ayuda, pero creo que para fines de semana, como los manejaba el licenciado Julio César Moreno, pues ayudaba bastante. Yo pediría eso como apoyo, como propuesta, y pues también su apoyo en cuanto a la delincuencia. La verdad, actualmente estamos siendo víctima de robo de autopartes en esta colonia. Le digo, pues habemos varios grupos por colonia y casi no falta un día o 2 a la semana y un vecino ya reporta el robo de autopartes. Yo también he sido víctima, pero pues también, ¿no? Creo que sí hay como un foco rojo importante en cuanto a su apoyo para eso, porque pues, lamentablemente
no todos los departamentos de aquí tienen, ¿no?, estacionamiento propio y propiamente casas. Entonces nos vemos en la necesidad de dejar los autos en la calle y cuando ya te das cuenta al otro día, ya le dieron un cristalazo, ya te robaron alguna parte, y cuánto de esto no lo hemos visto en las noticias simplemente, ¿no?, que es el día a día de casi la mayoría de los habitantes. Para mí creo que es algo importante eso, le digo, en cuanto a las infancias, y eso que creo que la mayoría lo dijo, ¿no?, la seguridad. De todo lo demás, creo que esta colonia y esta alcaldía sí tenemos ese apoyo por parte de la alcaldesa. La verdad es que yo me he visto en la necesidad de pedir algún apoyo y he tenido la solución, el apoyo de la alcaldesa, pero pues creo que sí hace falta más apoyo en cuanto a esto, ¿no? Robo de autopartes y pues más eventos para las infancias. Gracias, buenas noches. Buenas tardes, yo vengo de la unidad habitacional Emiliano Zapata, soy Juliana Díaz Zabaleta. Nosotros lo que tenemos de problemática es que para salir al centro solamente tenemos la calle de San Antonio Tomatlán y Corregidora, pero Corregidora es un caos, no puede uno pasar con una silla de ruedas porque sobre Circunvalación y Corregidora está la Clínica 6 del Seguro Social. Una ambulancia, una silla de ruedas no puede pasar por todo el ambulantaje que hay. Ahora, no obstante, ya hay muchas chelerías, que es un escándalo espantoso para las unidades que están sobre Corregidora y a nosotros también nos afecta. Esa es mi petición, que sí nos libraran un espacio para poder salir al Seguro Social con silla de ruedas porque no se puede caminar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Creo que todos hemos escuchado las peticiones y que pues soy una persona que anda diario en varias alcaldías y a mí me da tristeza ver calles, y voy a mencionar una de aquí, desgraciadamente, Circunvalación de Venustiano Carranza, y enfrente la Cuauhtémoc. Los ambulantes en Circunvalación se han adueñado de lo que es un paso de camiones en contrasentido. ¿Por qué? Esto viene de años, de muchos años. Sin embargo, sigue ahí. Pasan gente con sillas de ruedas, ambulancias en contrasentido, que para poder pasar, olvídese, 20, 30 minutos en una calle. El Metrobús que corre de Buenavista hacia San Lázaro, cuando agarra Circunvalación, no se diga. Lo de los carros en batería en las calles, pues esto ahora sí que es, yo creo que a nivel nacional, pero estamos en la Ciudad de México y hemos visto que en las delegaciones alrededores esto no sucede. Pero les hablo de la del Valle, de Coyoacán, del Cuauhtémoc, que a 8 o 10 calles hay carros en batería, como si las banquetas fueran de ellos. Uno les dice, oye, baja tu carro. Su casa es de su barda para adentro. Pues sí, tienes razón. Hay una ley de cuidados para las banquetas, para las zonas verdes, y no lo estás respetando. Esta es un área pública, pero no tienes derecho a subir tus carros. Y lo digo porque, pues como dicen todos los compañeros que han hablado, la autoridad o las autoridades no hacen nada. Si se pusieran en una coordinación a actuar parejo, qué bueno. Hace algunos años por ahí un diputado, ¿verdad?, en la Cuauhtémoc, usted se va a acordar, señor que habló, perdón, de su nombre. No, usted se va a acordar de este detalle.
un diputado agarraba grúas y se iba a bajar calles en lo Cuauhtémoc. Pues le echaron pleito, no sé qué pasó, pero ha sido el único personaje que ha liderado banquetas, ¿verdad? En la Cuauhtémoc salía, digo yo, lo veíamos en la televisión, pero bueno, a lo que vamos es que ojalá pudieran, en todas estas peticiones que se han derramado, comunicarse, coadyuvar una con otra, y ahora sí que, pues perdónenme, pero como abejas a trabajar, vamos sobre el mismo programa, sobre la misma actividad en toda la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que haya seguridad, para que haya limpieza, para que haya un orden, y así sucesivamente. Muchas gracias. Última participación. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Guillermo Jiménez. Vivo en la colonia Moctezuma, segunda sección. Pues creo que la queja sí va un poquito más enfocada al logro que puede tener la misma delegación. Cuando la delegación hace su recorrido por las colonias, se da cuenta. Cuando la delegación se aparte de atrás del escritorio y empieza a caminar, se da cuenta de la problemática que hay en nuestra delegación. Y no es la única, hay más que sí. Para poner un ejemplo así de sencillo, si ustedes se cruzan en este momento la calle, hay un negocio que tiene 3 piedras en el camino. Sabemos que le corresponde hasta cierto punto esa parte, pero poner piedras para que no se pueda estacionar a otra persona o otra gente, yo creo que también es una falta de comunidad. Tenemos otro problema de aquí, de la delegación. Aquí mismo atrás, cuando hacen sus fiestas, agarran la calle lateral, bueno, la lateral la agarran, ya no puede pasar uno tan fácilmente. Quiere uno dar vuelta para venir en sentido contrario, para venir por acá, se cerró, porque parece que es salida de un hospital o algo así, una clínica. Y bajando el puente, viniendo de por allá, cerraron una calle, que sería más fácil pasar por esa calle para llegar aquí, que estársela jugando, que van con los carros fuertemente, rápidamente, y cruzar de esta manera intempestivamente para pasar aquí, llegar aquí. Creo que de verdad nosotros los ciudadanos de esa ciudad queremos que esto se mejore, queremos que se trabaje realmente, porque si no, no vamos a avanzar y vamos a seguir criticando a la misma autoridad, que tiene derecho a gozar políticamente de algunas cosas, como todos, y cada quien escoge su momento político, pero de que es una necesidad social, porque pagamos impuestos, pues creo que sí es importante que ustedes apoyen en base a todo esto que mis vecinos de diferentes colonias de la delegación han aportado la idea. Queremos responsabilidad y esta junta va a servir de muchas cosas. Si realmente nos escucharon o nos dieron a tole con el dedo, ¿sí? Gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Yo nada más quería pedir un favor muy grande, que si pueden decirle a la jefa de gobierno que en la delegación de Tlalpan y la delegación de Coyoacán no hay ninguna ayuda, hay mucho vandalismo. Hemos ido a las alcaldías, pero las secretarias nos tratan como si fuéramos animales. ¿Ok? Parecen ellas las alcaldesas porque no nos dan la oportunidad ni de hablar. No tiene tiempo la alcaldesa, no hay citas ahorita,
Sí, ¿qué necesita usted? Si yo quisiera que ella me arreglara el problema, pues se lo digo, ¿no? Pero no hay citas, no hay ayudas en las viviendas, en los edificios. Es una porquería toda la comunidad, tanto en Coyoacán, es la unidad de Culhuacán, y en Tlalpan, en Villacuapa, y que mi hija vive en hasta arriba de lo que es Coyoacán. No hay nada, ojalá y le pudieran dar este informe a la alcaldesa para que realmente esas dos alcaldías trabajaran, porque no trabajan, señores. Y si van y nos hacen un pedacito de parque, ellos mismos nos cobran una muy buena cantidad. Gracias. Yo nada más quisiera de favor que por favor contemplaran el hacer el diagnóstico de allí del paradero Pantitlán, porque es un cuello de botella y ciertamente yo me refería también en cuestión del drenaje, porque luego abajo de donde está la curva para salir, siempre se acumula mucho el agua y ahí incluso la alcaldesa Evelyn Parra ha apoyado para ver de qué manera se arregla ese tipo de drenaje, pero sabemos que no le compete a ella y pues por eso acudimos directamente con ustedes para que se haga un diagnóstico y se quite ya este problema que tenemos del cuello de botella y en cuestión del drenaje, que es lo que más ha afectado ahorita, al menos allí en el paradero Pantitlán y en la colonia que viene siendo la zona de Los Arenales. Gracias. Terminamos con esta ronda de participación de cada uno de los vecinos y pasamos a la participación de las mesas. Perdón, ¿me podrían decir cómo le podemos hacer para que el licenciado Julio Rivera se pudiera ir a esas dos alcaldías? Para que ojalá y nos pudiera arreglar las alcaldías de allá como están aquí. Terminamos esta ronda de participación de los vecinos y cedemos la palabra al presidente que el día de hoy nos acompaña. Vamos a pedir pues algunas reacciones a los comentarios de las problemáticas que se están viviendo, aprovechando que está aquí nuestro compañero de la alcaldía y también que está la compañera de la Casa de Gobierno, ¿verdad? Y yo al final haría un comentario de cierre, si me permite. ¿Sí? Sí, adelante. Muchas gracias, vecinas, vecinos, por sus aportaciones, por sus participaciones, sus propuestas. Quiero comentarles, vecinas, vecinos, que si bien es cierto que la problemática generalizada, empezando por el tema de la seguridad o la inseguridad más bien, los temas de salud, los temas de empleo, créanme que apenas rindió, no sé, creo que ustedes se dieron cuenta, la semana pasada rindió un informe nuestra alcaldesa ante el Congreso de la Ciudad de México. Es una rendición de cuentas que se hizo de todo este ejercicio del 2025 ante los diputados del Congreso de la Ciudad, donde pues mostró y dio a conocer los avances que llevamos aquí en Venustiano Carranza. Sabemos que hay temas muy complicados, muy complejos, como el tema de la inseguridad. Sin embargo, quiero decirles que nuestra alcaldesa diariamente sesiona con los diferentes órganos de gobierno, local y federal, encargados de la seguridad y procuración de justicia, y sacan un mapeo, hacen un mapeo de donde hay más incidencia delictiva, qué colonias, cuál es el modus operandi.
y ahí se reflejan las estadísticas, pues, en los avances que se van haciendo de manera coordinada con el gobierno federal, con el gobierno de la ciudad y el gobierno de la alcaldía. Quiero decirles que así como hemos avanzado, pues también tenemos o seguimos teniendo problemas de inseguridad. Eso no se ha acabado. Y no nomás es aquí en la alcaldía, no es en la ciudad, es a nivel nacional. Desafortunadamente, pues se ha salido de las manos ese tema, pero también se está trabajando. Si bien es cierto que en ocasiones la nota sale en todos los periódicos, la nota roja, pero también se está atacando, también se está trabajando. Nuestra alcaldesa diariamente tiene esas sesiones con estos órdenes de gobierno, con las encargadas de la seguridad y procuración de justicia, además que hace sus recorridos. Son recorridos en el día, recorridos nocturnos, ¿no? Donde pues se levanta, así como en este foro, se levanta toda esa gestión de la ciudadanía, y el principal tema es la inseguridad. Hay muchos temas ahorita de movilidad por las festividades que tenemos encima. El comercio ambulante ha crecido, no nada más aquí, digo, los que vivimos aquí en Venustiano Carranza, que colindamos con Cuauhtémoc, que colindamos con Iztacalco, con Iztapalapa, con el Estado de México, pues sí, efectivamente afecta mucho el tema de las romerías aquí en nuestra ciudad. Digo, ya es una tradición que año con año se hacen este tipo de romerías, y aunado a eso, bueno, pues son temas de que ya se vienen arrastrando, como le llaman ustedes, y que conocemos de manera particular, los cuellos de botella, donde lamentablemente no se puede transitar, por un tema u otro. Nos han ganado ahí muchos vecinos en poner, comentaban por acá el vecino, que hacen pues como filas para estacionarse en la vía pública. Ya hay una ley que prohíbe eso, ¿no? A los famosos franeleros que, pues, la verdad nos invadieron o nos han invadido. Sin embargo, se están haciendo acciones en toda la ciudad, no nada más aquí en Venustiano Carranza. Entonces, ya tomamos nota, vecinos, de todas sus aportaciones, de todas sus propuestas. Todo esto se va a sistematizar y va a formar parte de este documento que el Instituto de Planeación está integrando. Para eso son estos foros. Quiero decirles que pues no traemos la varita mágica, digo, como vecinos lo sabemos, pero bueno, finalmente son bases donde se tiene que pues hacer todo lo posible por mejorar nuestra ciudad. Esa es la finalidad de tener un documento, un instrumento de planeación escrito que nos vaya guiando, que año con año vayamos avanzando. Sabemos que hay temas muy complicados, repito, como el de la inseguridad, de salud, que lamentablemente nos ha rebasado, pero también estamos trabajando. Estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar principalmente nuestra alcaldía, mejorar nuestra Ciudad de México y por supuesto nuestro país. Por su atención, muchas gracias, nos llevamos todas estas aportaciones. Seguramente ya, como lo comentaba aquí el maestro, en el mes de marzo, abril, a más tardar, ya tendríamos la versión final que daremos a conocer, obviamente a toda la ciudadanía. Este es un documento que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que se hace del conocimiento tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Entonces, las alcaldías también estamos haciendo lo propio. Ya también estuvimos ahí algunas consultas, algunos foros de participación ciudadana, donde estuvimos en algunas colonias, hicimos espacios de participación también para la conformación del programa de gobierno de la alcaldía. Ya tenemos también un proyecto, tenemos una propuesta que estamos trabajando. En cuanto se publique el del gobierno de la ciudad, lo que hacen las alcaldías es nuevamente cruzarlo para poder alinearlo a sus ejes rectores que rige el gobierno de la ciudad. Esto emana también del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, que baja a la ciudad, de la ciudad baja a las alcaldías,
Y bueno, esa es la tarea que tendríamos que hacer las alcaldías. Ya tenemos, como ellos están ahorita conformando, el Instituto de Planeación, la propuesta del plan general. Las alcaldías ya tenemos nuestras propuestas, que por supuesto también se las vamos a dar a conocer una vez de que se publiquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Por su atención, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias, licenciado Antonio Arellano Nájera, director de Planeación Estratégica. Ahora vamos a pedir una opinión de Rocío de la Casa de Gobierno. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, decirles que mi directora no se pudo presentar el día de hoy, que es la licenciada Astrid Miranda Cañizares, por motivos de estar en reunión con nuestro secretario. Sin embargo, bueno, vengo en su representación. Quiero decirles que soy coordinadora en esta coordinación territorial, es BCA3 la que nos corresponde. Tomamos nota y bueno, primero que todo quiero decirles que en esta alcaldía yo la considero muy bendecida porque somos del mismo barco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal, gobierno central y alcaldía estamos unidos para estar trabajando en conjunto en diferentes tareas, desde seguridad y diferentes políticas públicas y sociales para que podamos ir creciendo como ciudad. Quiero hacer un recordatorio y lo digo porque veo rostros que nos apoyaron en la administración de la doctora Claudia en este plan de desarrollo. En ese momento nos explicaban que tenía que ser por colonia y la realizamos. Fuimos una alcaldía organizada y a detalle pues sacamos unas grandes y buenas asambleas nutridas que fuimos por cada colonia recibiendo las propuestas de los vecinos y de verdad que fue muy participativa la ciudadanía. En esto quiero destacar que en los puntos que se mencionaron, yo les quiero decir que en la coordinación que me toca a mí trabajar, yo lo que les invito a mis compañeros, los servidores que van tocando de casa en casa, es que ustedes y nosotros como líderes estamos obligados a hacer realidad proyectos del ciudadano y que cada queja, cada situación o cada emergencia que necesita un ciudadano, justo eso lo tenemos que volver un proyecto. Decían, es que las motocicletas hacen diferentes faltas cívicas. En esto podríamos decir, ¿por qué no ver más allá, no? Tal vez no un servidor público me lo va a solucionar inmediatamente y en esto consiste el plan de desarrollo 2025 y 2045 en el entendido de que podemos implementar. ¿Y quién lo va a aterrizar? Los compañeros que vienen con esta propuesta para que podamos sentarnos en diferentes talleres. Por la coordinación BC3 y toda la alcaldía se están realizando estos talleres en los diferentes pilares. Y lo que sí quiero abordar es que en diferentes asambleas ciudadanas o en estos foros como el de ahorita, es justo donde nacen esas políticas públicas que nos invitan a desarrollar a nuestra ciudad. Porque la mayoría de los que estamos aquí sabemos cómo empezó la constituyente y cómo empezó la constitución de la ciudad. Y que sabemos que somos personas que venimos del trabajo de pie tierra, que no estamos detrás de un escritorio y que a veces nos falta coordinarnos y a veces soltamos nuestras casas para poder trabajar en conjunto. Y que no solo alcaldía, no solo gobierno de la ciudad, también gobierno federal está haciendo mucho en tarea en conjunto. Pero en este sentido, hablaban también del tema de seguridad. Su servidora, bueno, trabajamos en los gabinetes matutinos, pero ¿en qué nos presentamos en una problemática? En la situación de la corresponsabilidad. Cuando existe una cifra negra, quiere decir que el ciudadano o los mismos líderes que estamos afuera trabajando pie tierra, no hacemos o no generamos una denuncia. Entonces, eso se queda como si no existiera. Y aunque yo lo mencione, solamente se mantiene en una cifra negra, justo porque solo se menciona. Pero ¿qué pasa con esas plataformas digitales que, digo, todos tenemos un celular o un hijo o tenemos un Pilares que es gratuito y podemos acercarnos a generar una denuncia? Entonces, más que todo, quiero que sepan que, como bien lo dice el compañero de la alcaldía, se va a digitalizar toda esta información. Yo se la voy a hacer llegar a mi directora, que es mi superior, y es una directora comprometida para trabajar estas observaciones que ustedes nos mencionan de las diferentes colonias, pero que mi invitación es la siguiente,
que pasemos y sensibilicemos al ciudadano que tiene la percepción de que hay una incidencia muy alta. Y quiero decirles con conocimiento en cuanto a la incidencia de alto impacto, está baja, porque el alto impacto estamos hablando de homicidios. Y entonces yo ahí sí les invito a que entremos en las plataformas de la Ciudad de México en cuanto a la seguridad y podamos ir viendo y podamos trabajar en conjunto el tema de la integridad en temas de seguridad, que sí se está trabajando, pero que no olvidemos de que también hay quienes difunden esta mala información para opacar el trabajo del gobierno de la Ciudad de México. Y en este sentido, bueno, quiero resaltar que agradezco mucho porque nos decía en una capacitación que no solamente tenemos que dar como la propuesta, sino también escuchar a los ciudadanos, escuchar a nuestra familia, que de ahí emergen todos estos proyectos. Entonces mi invitación es que seamos alguien que pueda promover proyectos y que no necesariamente tengo que tener ya el documento o todo el proyecto planchado de la A a la Z, sino en los talleres nos invitan y nos apoyan para irlos aterrizando. Todo tiene una solución, pero empiezan justo desde una propuesta. Entonces, pues yo agradezco en nombre de mi directora que podamos estar trabajando en conjunto. Yo quiero decir que la alcaldía siempre nos está apoyando, siempre nos está respaldando en el trabajo pie tierra y que creo yo que somos una alcaldía y así se ha visto muy organizada. Entonces, pues, sin más por el momento, gracias. Gracias, Rocío Barreto Osorio, de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Son muchos los retos realmente y lo que pues es básico es que se coordinen los diferentes grupos de gobierno, autoridades, el gobierno central, el gobierno de la alcaldía, el gobierno federal. Llevamos acá las notas que ustedes han expresado, 12 participaciones hubo, voy tomando nota muy precisa de cada quien. Y los problemas que ustedes nos manifiestan, pues están siendo señalados para, como dijéramos, como redimensionar el diagnóstico que ya hay en el documento del plan. Lo aterriza incluso ya más por demarcación. Necesitamos hacer un esfuerzo muy grande de pensar entre todas y todos cómo lo vamos a solucionar, porque la compañera que habló al inicio decía, precisamente ella decía, bueno, ¿y cómo va cómo se van a llevar a cabo? El plan lo que va a proponer son las orientaciones principales. ¿Qué quisiéramos que se haga? Y el gobierno que está ya actuando a nivel de alcaldía, a nivel de la ciudad, durante todos estos años, es al que le toca elaborar, de esas orientaciones, elaborar las políticas y los proyectos para que realmente se aterrice. Hay muchas cosas que existen, pero hace falta los instrumentos para echarlos a andar, o hace falta ajustes en la ley para que se puedan aplicar, o como decía por acá un vecino, hay muchas cosas de leyes que sí están y que no se aplican. Pero ahí necesitamos que cada quien, de acuerdo a su responsabilidad, sí le aplique, y se requiere una armonía de la planeación entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces la tarea es muy grande. ¿Qué es lo que más requerimos de los vecinos? Pues que estén vigilantes, estén exigiendo. Hay que trabajar de la mano con sus gobiernos, efectivamente, pero también vigilar que las cosas sí se atiendan. Eso va a ser una necesidad muy fuerte ahora que, decíamos, ustedes tienen cada vez más derechos. El plan se va a elaborar y se va a construir con las opiniones de todos. Entonces, les agradeceríamos mucho que ustedes dialoguen en la familia, platiquen con los hijos, con las personas adultas, hagan propuestas. O sea, ustedes desde donde viven, ¿qué le proponen al gobierno para que las cosas sí se hagan?
La tarea que nosotros tenemos como instituto es recoger todas sus propuestas. Aquí tenemos, les pido aquí a la compañera Luz, que viene del instituto, en la revista que ustedes llevan, casi en todas las hojas, casi en todas, lo van a notar, después de las 6, 7, cada capítulo que viene trae aquí un sellito. Se ríen de mí porque le digo sellito, ¿verdad? Pues un QR. ¿Sí lo ven, no? Pues es el mismo que está ahí en esta pancarta, digamos, ¿no? Es el mismo. ¿Qué les pedimos? Que ustedes puedan armar sus propuestas, una propuesta, 10 propuestas, las que ustedes nos hagan favor, para intentar enfrentar estos problemas que ustedes ya nos dijeron. Ustedes nos presentaron ya varias propuestas que ya las anotamos, pero la tarea es que todos, con la familia platicarlo y entrar aquí a la página. Y ahí nos hagan favor de hacernos llegar sus propuestas. ¿Cómo es Luz, si nos platicas cómo es el procedimiento? Ya con esto vamos a cerrar prácticamente. Muchas gracias. Como ya les mencionaron, en cada una de las páginas van a encontrar un QR que es muy fácil. La mayoría de los teléfonos tiene en la cámara la opción de tomar una especie de foto y detecta automáticamente el código. Este código los va a llevar a una página y en esa página pueden encontrar varias cosas. Pueden intentarlo ahorita si quieren en su celular, en la cámara, solo hay que ponerlo. Por ejemplo, acá. Y justo, les va a abrir una página como esta, en donde pueden encontrar varias opciones para participar, para hacer llegar sus propuestas, porque hacer llegar las propuestas es la forma de asegurarnos de que nos escuchen. Entonces, aquí pueden ingresar a Plaza Pública, en donde pueden consultar toda la información del proyecto del PGD, el documento completo, la versión síntesis, este manualito. Hay muchísima información sobre el PGD y ahí mismo pueden comentar ustedes las líneas. Esto me gusta de esta línea, esto me gusta de esta otra, hay que atender esta y esta otra situación, etcétera. También pueden revisar el calendario de los próximos talleres, foros y eventos. Y abajo dice, llena la cédula y envía tus propuestas. La idea es que cuando ustedes hacen clic en este enlace, les va a desplegar esta otra página en donde ya pueden directamente escribir todo, después de todos sus datos, nombre, edad, domicilio, etcétera, nos pueden decir referente a qué línea del proyecto del Plan General de Desarrollo se refieren, es esa propuesta. Puede ser movilidad, puede ser agua, puede ser educación, puede ser cultura, puede ser medio ambiente. Están las 22 líneas del cuadernillo que ya tienen y ahí nos pueden hacer llegar su propuesta, porque recuerden que lo que no se habla no existe. Entonces, esta es la forma en la que ustedes pueden asegurarse de que esas propuestas y esas situaciones que están comentando aquí van a llegar realmente a ser consideradas dentro del proyecto del PGD. Por eso es tan importante que las escriban y las manden. Puede ser personal, puede ser en grupo, puede ser en familia. La idea es que ustedes se reúnan y todas esas propuestas las envíen. No hay un número límite de propuestas. Todo lo que nos están pidiendo, todo lo que nos están comentando, es importantísimo que nos lo envíen para que quede un testigo de que ustedes opinaron y ustedes pidieron. Recuerden que ustedes son las voces de sus colonias. Entonces, por eso es tan importante que nos hagan llegar todas esas propuestas y todas esas necesidades, porque a lo mejor hay muchas cosas o hay soluciones que ustedes ya consideraron junto con sus vecinos. La solución a tal problema es esta. Entonces, aquí mismo pueden asegurarse de que esa solución
va a ser escuchada y va a ser considerada dentro del proyecto que el gobierno va a tomar en cuenta para los próximos 20 años de la ciudad. Esta transformación y el futuro de los niños que ahorita tienen 5 años y dentro de 20 van a ser adultos, o de las personas que apenas van a nacer, o de nosotros mismos, cómo soñamos nuestra ciudad. Aquí mismo lo podemos escribir y podemos asegurarnos de que esté dentro del Plan General de Desarrollo. Estaríamos prácticamente cerrando, maestro de ceremonia, usted indíquenos. Sí, les sí. agradecemos por Ese parte sería el nuestra, último. les agradecemos muchísimo su atención, su asistencia. Agradecemos la presencia del licenciado José Antonio Orellana Nájera, director de Planeación Estratégica, pero además la bienvenida que nos dio a través de usted nuestra alcaldesa, la licenciada Evelyn Parra Álvarez. Muchísimas gracias por permitir que los vecinos tomen este tipo de foros, participen y sobre todo pues escucharlos. Muchísimas gracias, licenciado José Antonio. Asimismo, a Alejandro Lévano Pérez, director de la Oficina de Consulta Pública del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, también como mi compañera Rocío Carreto Osorio, líder coordinador de proyectos, que vino a nombre de la licenciada Astrid Miranda Cañizares, directora de la Casa de Gobierno de la Atención de Participación Ciudadana. Agradecemos a nombre del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por haber acompañado a esta propuesta de Plan General de Desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Congreso TV presentó